Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, coordinador. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Con la venia del jefe nacional y el saludo cordial con nuestro colega coordinador del Senado, Mauricio Curi. Me quiero referir al tema educativo. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todas las familias. Y después de un cierre de mediados de marzo, el día de ayer regresaron a clase en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Ayer, con mucha tristeza, se resaltan las desigualdades. Primero, aquellas familias que estaban preparadas para tener plataformas de internet y apoyos especiales. Segundo, los que tienen televisión abierta y que no lograban tener el apoyo familiar para las tutorías. Y tercero, lo más triste y lo más sensible, los que no regresaron. Y en estos momentos, la desigualdad es lo que está prevaleciendo y se hace cada vez más notorio. Debemos de reconocer que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales en sus secretarías han hecho un gran esfuerzo para atender la cobertura educativa. Sin embargo, ayer tuvimos varios problemas. No eran programas de televisión producidos de manera especial para la ocasión. Varios programas consistían en un conductor pasando y comentando de un video de internet a otro, se estaban retransmitiendo, se hicieron acuerdos con televisoras de España, Uruguay, Argentina, Perú, y basta con comparar lo que hizo Perú con lo que hicimos nosotros. Ellos sí hicieron la tarea suficiente, nosotros no lo logramos. Un gran contraste, sobre todo porque en la complejidad de todo esto, particularmente al ingresar a alguien a la secundaria, en donde alguien, después de tener una sola maestra o maestro, pasa a tener un conjunto mayor de maestros, y atendiendo, por ejemplo, en secundaria hasta 12 asignaturas, en primaria de 6 a 10 asignaturas, donde esta estrategia es temporal, sin embargo, tiene muchos retos que no han sabido ser atendidos. No toda la cobertura de la televisión atiende a las familias, como lo ha puesto ya de relieve en los datos de electricidad y de cobertura, quienes hablaron antes de nosotros. Se preparó, por ejemplo, para familias que tienen un solo hijo. Si alguien tiene más de un hijo, en las bandas no alcanza a corregir por la insuficiencia de los aparatos y la tecnología para atender a todas las personas. El domingo pasado, nosotros emitimos un decálogo para insistir en varios aspectos. La educación es integral y tiene conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes, y requiere al menos 10 ingredientes. 1. Atender la salud física y emocional de manera completa, porque son alumnas y alumnas que no han convivido con sus compañeros y compañeras prácticamente desde mediados de marzo de este año. No tienen contacto con los maestros no tienen contacto con los alumnos. Se necesita un apoyo a las propias familias. Segundo, el ciclo escolar anterior no se evaluó, y aunque se ha dicho que de manera trimestral será la evaluación, todavía hay que afinar mucho cómo será esta evaluación. Tercero, hay una carencia enorme de herramientas tecnológicas en muchas de las familias. Cuarto, necesitamos ver cómo es que se va a atender de manera más plena la transparencia del gasto en este momento. No estamos para austericidios, estamos para poder tener mejor atención en el gasto del tema educativo. Nada más importante que la educación, la salud, la seguridad y el empleo en este momento. Quinto, los libros de texto no han llegado y los materiales tampoco, y esto dificulta mucho el trabajo. Sexto, se necesita el poder garantizar una educación incluyente, particularmente para aquellas personas que están en retos de discapacidad. Séptimo, requerimos brindar estímulos fiscales y apoyos directos e indirectos a las familias que están haciendo un esfuerzo muy grande para poner a sus hijos, sea en la escuela pública o en la escuela privada. Octavo, hay que ir preparando la infraestructura para el regreso cuando lleguemos a tener
la ansiada forma de escenario del semáforo verde, y esto todavía no está en camino. Aún tenemos muchas escuelas sin agua potable, sin electricidad, sin conectividad. Y además quiero destacar que el 44% de las familias mexicanas tienen el reflejo en el tipo de escuela. El 44% de las escuelas son multigrado. A veces pensamos en una escuela en donde alguien tiene grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. No, hay muchos planteles, el porcentaje mencionado, en donde una maestra o un maestro está atendiendo a todas las personas. Noveno, nos preocupa mucho la deserción escolar. Nadie puede quedarse fuera. Y finalmente, décimo, necesitamos garantizar que esta transmisión de clases vía televisión o vía internet llegue al 100% de las familias. Por otro lado, este es un año en donde habrá que cumplir transitorios de la reforma educativa. Dos, que son propuestas nuestras. Uno, la Ley General de Educación Superior, la cual va muy avanzada en su diseño. Y segundo, la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si no corregimos estos problemas, al final del día tendremos problemas de cobertura, de calidad, de deserción, y habremos tenido un fracaso. No lo podemos permitir. En lo que veamos de acierto, vamos a acompañar al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Donde veamos debilidades, vamos a hacer propuestas específicas para poder tener formas de corrección. Y esperemos que esto pueda atenderse. Porque la educación es un acto de amor, visión y esperanza, y hacer de una persona a alguien que anteriormente no existía. Vamos a hacer este gran esfuerzo. Esperemos que los problemas del día de ayer se puedan ir corrigiendo gradualmente, pero de manera urgente, porque la educación no puede esperar. Gracias. Arlet García, de Cadena Política. ¿Cuál sería el tiempo estimado para, pues, que no fuera tan lastimada la educación en México? Porque vemos que se está afectando ya. Sin embargo, si no se frena, así como la economía, y llegamos a este punto tan grave, lo de salud pues ya se rebasó o se llegó a la cifra que visualizaba Gatell, pues la economía, la educación, ¿cuánto tiempo más tendríamos que tener una respuesta por parte del presidente, ya que son nuestros jóvenes, los pequeños que están en casa, las mamás que no tienen un empleo o tienen que salir a trabajar de algún modo? ¿Creen que esto sí lo escucha el presidente en esta ocasión? Yo le doy la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados y además experto en materia educativa. Estamos frente a un escenario inédito. Se cerraron casi todas las escuelas del mundo, eso no había acontecido. Y nosotros queremos ser propositivos y comprometidos y reconocer dónde están las partes de acierto y dónde están las limitaciones. Y nos gustaría ver un trabajo más integral en 4 aspectos. El primero, el apoyo a los maestros. El maestro está ausente hasta este momento y necesitamos que la facilitación del proceso y las tutorías, aunque sean a distancia, tengan mayor posibilidad de involucramiento del maestro y que además tenga mayor posibilidad de ser formado en el uso de las nuevas tecnologías. Segundo, el apoyo a las familias, y eso implica el reconocer que los 2 actores más importantes de la educación son los maestros y los padres de familia. Y cuando tenemos casos en donde el padre y o la madre salen a trabajar, ¿quién está haciendo el trabajo de tutoría para ese apoyo? Necesitamos ir mucho más allá. Tercero, necesitamos cambiar el modelo educativo. No se diseñó para ejercicios a distancia de manera virtual, ni los planes de estudio, ni los libros de texto, ni los materiales. Cuarto, la forma de evaluar. Necesitamos hacerlo de manera distinta, porque tampoco estábamos preparados para esta circunstancia. Y así las cosas, lo que nos gustaría es un despliegue de mayor inversión para hacer no lo posible, hacer lo necesario para poder atender esto de una manera importante. No deseamos deserción, no deseamos problemas de daño emocional en la conducta de los educandos y necesitamos ir mucho más
allá. Y para esto necesitamos ser una gran alianza. Y necesitamos también recuperar el concepto de que la educación no solamente es en la escuela, empieza en el espacio educativo, continúa en el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la empresa, todo el espacio social, y en esto tenemos que hacer un trabajo mucho más grande. Estamos frente a una gran oportunidad y eso significa también desplegar la gran habilidad de innovar. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. Por eso ayer estuvimos muy atentos a este inicio, pero ante los diferentes Méxicos que tenemos, unos, los que pueden tener acceso a plataformas y apoyos de acompañamiento especializado; dos, los que tienen algo de acceso a la televisión, pero que tienen más de un hijo en la familia y no tienen las bandas necesarias para conectar; o tercero, los que estamos perdiendo en el camino. No queremos una catástrofe, porque si no lo resolvemos, las consecuencias van a ser muy delicadas. Quisiéramos ver más inversión de innovación, de financiamiento y de involucramiento de todos los actores en el tema educativo. Gracias. Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles, con estas propuestas que ustedes hacen en materia educativa, la entrega de tablets, esto de hacer no lo mínimo sino lo necesario, ¿cuántos recursos implicarían, si existe una proyección de cuánto recursos se necesitaría precisamente para este tipo de acciones y para poder llevar incluso lo básico, energía eléctrica a las casas y televisiones en este momento? La segunda pregunta es sobre esta consulta que propone el presidente. ¿Qué se podría hacer de alguna manera para evitar que el presidente vaya a las urnas mediante una consulta en las elecciones de 2021? Y ya por último quisiera saber ¿qué respuesta han tenido con respecto al tema de la pandemia y lo que han hecho en diversas instancias ante el subsecretario Hugo López-Gatell, que es el encargado del tema, tomando en cuenta que pues ya llegamos a uno de los escenarios más difíciles, con más de 60,000 muertos, y si cabría la posibilidad de que ustedes recurrieran ante la Corte Penal Internacional por estas muertes que se están dando, y que incluso hay proyecciones que hablan que podrían superar los más de 130,000 muertos en esta primera oleada de COVID-19. Gracias. Para la tercera pregunta, Ernestina, yo le doy la palabra a nuestro experto, al diputado Héctor Jaime. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me parece que tendríamos, primero, ya, como Partido Acción Nacional hemos demostrado, junto con expertos, de que el manejo de la pandemia ha sido absolutamente irresponsable. Más allá ahorita de quejarnos de tantas muertes que se pudieron haber prevenido, lo que quiere Acción Nacional, en la voz del presidente y de los coordinadores, es que podamos realmente prevenir las que vienen. El escenario para septiembre, octubre, noviembre y hasta el 1 de diciembre es quizá la muerte de más de 60,000, o sea, duplicar los que ahorita tenemos reconocidos, porque sabemos además que hay una gran cantidad de mexicanos y mexicanas que han fallecido sin tener el diagnóstico de COVID, pero sabemos que no era el comportamiento adecuado. Es decir, hay gente que le pone neumonía típica, hay gente que no le pone ni siquiera neumonía, y es más, hay gente a la que ni siquiera le ponen que fue COVID. Entonces, la cantidad de muertes es inmensa. Lo que estamos pretendiendo es, como se presentó la semana pasada, que se haga una auditoría externa y de entrada que podamos afinar otra vez esta estrategia en la que el gobierno sigue necio en no hacer pruebas. Si no se hacen pruebas, no vamos a poder saber cuál es la magnitud de la pandemia. Aunque ellos dicen que son 500,000 confirmados, hay datos precisos ya por estimaciones calculadas del Instituto de Métrica de la Salud en Washington, que tenemos más de 11 millones de personas contaminadas. Si realmente la intención del gobierno federal fue utilizar la técnica de rebaño, que significa muchos mexicanos muertos por su inutilidad para realmente manejar la magnitud de la pandemia, nos parecería un delito, y sin duda que además se estarán estableciendo las acciones legales por la vía penal para que no quede sin castigo a aquellos que, teniendo la obligación de proteger a la población, no lo hubieran hecho. Hoy los tratados internacionales marcan que este tipo de delitos no quedan inmunes.
y quizás en un futuro próximo ellos tengan que enfrentar la acción de la justicia por su inacción, por su negligencia casi criminal y sobre todo su no deseo de querer cambiar el rumbo. De lo que estamos hablando, señoras y señores, es de las siguientes 70,000 muertes que pudieran llegar de aquí a diciembre y que sería una verdadera catástrofe. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, doctor. ¿Me permiten contestarlo en la Jaime, consulta popular? adelante. Esta nueva cortina de humo es otra ocurrencia disfrazada. No es posible una consulta pública por varios motivos. Primero, porque supedita la actuación de la autoridad a la voluntad popular. Como lo ha señalado el presidente nuestro, la ley se aplica, no se consulta. Segundo, pretende limitar la actuación de un órgano autónomo, como es el caso de la Fiscalía. Y tercero, no es posible jurídicamente que una atribución y consecuencias legales se dejen a la voluntad popular. Repasemos cuál es el marco constitucional de las consultas. La Carta Magna claramente establece lo siguiente: no es objeto de consulta restricción de derechos humanos, y aquí podría haber restricción de derechos humanos. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución de la conformación del Estado mexicano, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, la organización y funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Nos preocupa desde luego el plazo, porque a partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral hay diferentes escenarios. Si lo llegara a presentar el presidente de la República, como lo ha anunciado aparentemente, debería de hacer varias cosas que van a resultar imposibles. Argumentar el propósito y los temas que considere de trascendencia nacional. Debería redactarse una pregunta sin contenido tendencioso ni juicio de valor, formulada de tal forma que produzca una respuesta categórica en sentido positivo, sí o no, y debería estar relacionada al tema de la consulta. Todo esto tendría que pasar en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dictaminara la posibilidad de todo esto. Nosotros creemos que es otra vez otra circunstancia para negar el fracaso de la atención de la crisis actual en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de el combate a la corrupción, y creemos que no tendría viabilidad. Estaremos muy atentos a esta circunstancia. Gracias.